Señor y Padre, gracias por este tiempo, Dios, gracias por tu misericordia, Padre, gracias porque nos permites estar nuevamente, Dios, delante de tu presencia, Padre, alabándote y exaltándote, Señor. Recibe la honra y la gloria, Señor, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Tu palabra y tu misericordia, Señor, están de nuestro lado, Dios. Y tú nos bendices, Señor. Tú nos llenas, Señor, de tu gracia, Padre. Tú nos llenas de tu presencia, Señor. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos, Señor, porque tú eres digno y bueno, Señor. Recibe honra y gloria. Padre, hoy bendigo, Señor, esta palabra, Señor, y te pido, Dios, que seas tú, Señor, trayendo, Dios, la palabra a mi boca, Señor Dios, que seas tú, Señor, Padre, motivando, Señor, a tu pueblo, Jesús. Padre, que seas tú hablando, Dios, y trayendo esa palabra que necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, me pongo en tus manos, Padre, como un instrumento de tu gloria, Señor, para que seas tú haciendo, Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, les bendigo esta noche, bendigo sus vidas, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, amén. Le doy gracias al Señor porque ya después de unos jueves que no hemos podido estar con ustedes, hoy otra vez podemos reunirnos, amén, y para comenzar una nueva temporada. Estamos comenzando un tiempo que el último día que tuvimos el culto, el Señor nos daba una palabra y el Señor nos decía que Él nos preparaba para entrar en estos 3 meses que vienen, en un tiempo de comunión con Dios, en un tiempo personal con Él, amén. Y el Señor nos dirigía a hacer un planificador por mes, y este primer mes el Señor nos hablaba que es el mes de atrios, amén. El atrio, recordemos que es la parte del tabernáculo donde se entregaban los sacrificios, donde se hacían los sacrificios para Dios, amén. Ahí estaba el altar del sacrificio y estaba el lavacro. Entonces podemos ver que este es un mes donde Dios nos está preparando, amén, donde Dios nos está preparando como su sacrificio santo y puro, que Él quiere que nos preparemos para entrar al lugar santo, para entrar al lugar santísimo. El Señor nos está preparando para las profundidades de su reino, amén. Y es un tiempo muy bonito, es un tiempo donde Dios nos levanta, donde Dios nos fortalece, donde Dios nos bendice. Es un tiempo de levantamiento, es un tiempo de sacrificio, es un tiempo donde recordamos también el sacrificio de Cristo cuando ya esos carneros y esos sacrificios de animales dejó de ser para que fuera un sacrificio sumo y santo y puro, amén, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Nos recuerda también el lavacro, que es la parte donde vamos a tener la comunión con Dios, donde nos vamos a lavar, donde vamos a lavar nuestra vida, donde vamos a lavar lo sucio del camino, donde vamos a lavar esa sangre que fue derramada ahí de nuestros pecados, para entrar limpios y aceptables delante de la presencia del Señor, amén. Entonces, hoy, el tema de hoy va a ser lo que es el muro, amén. Vamos a hablar sobre lo que es reedificar el muro. Estos jueves de septiembre vamos a estar hablando sobre esa importancia de estarnos preparando para el Señor, de estarnos limpiando, de estar sacando de nosotros cosas que al Señor no le agrada, amén. Entonces el tema de hoy se titula El enemigo intentará detener la obra. Para nosotros comenzar a caminar y tener una victoria segura en lo que el Señor nos está pidiendo,
tenemos primeramente que estar claros en eso. Para Satanás, este momento no es nada feliz. Para Satanás, este momento no es nada satisfactorio. Él no va a llegar a su puerta y la va a tocar y le va a decir, vea, ¿sabe qué, hermanito? Ya yo me di por vencido, ya yo sé que viene una gran victoria para ustedes, entonces mejor ni lo intento. No, 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 no. Esto es una guerra espiritual, hermanos. Y él se va a parar y él va a decir, yo no le cedo ni un espacio, yo no le cedo ni un tiempo, yo tengo que pararme aquí y no voy a permitir que esta gente avance. Amén. Y podemos ver y vamos a hablar sobre los muros, pero vamos a hablar de Sanbalat y Tobías. Estos dos personajes en la Biblia representan precisamente nuestro enemigo. Representan precisamente ese enemigo que está al acecho, ese enemigo que está ahí para devorarnos, para destruirnos, para evitar que la obra de Dios en nuestra vida se concrete. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Nehemías 4. Podemos ver, y ya hemos hablado muchas veces de los muros, de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, cómo Nehemías vino y planeó hacer esa reconstrucción, porque él fue y rodeó los muros y se dio cuenta que todos estaban destruidos, y peor aún, las puertas de esos muros estaban destruidos. Nosotros en este tiempo pasado hemos vivido esas etapas de que nuestros muros estaban destruidos, de que nuestras puertas estaban abiertas, estaban sin cuidado, estaban sin protección. Y esas puertas las hemos venido cerrando, hermanos, gracias al Señor. En estos últimos meses atrás, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que hemos vivido, hemos sido fuertes y valientes y hemos cerrado puertas, hemos cerrado maldiciones, hemos cerrado la puerta del muladar que el Señor nos habló tanto tiempo, que era la puerta donde recogíamos basura y acumulábamos basura en nuestra vida. Todas esas puertas se vinieron cerrando, pero llegamos a un punto donde Nehemías nos explica qué pasó en medio de esa reconstrucción de esas puertas. Un antes y un después de esas puertas. Amén. Y el libro de Nehemías 4, del 1 al 3, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y hablando delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permite volver a ofrecer sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, se subirá una sobre y lo derribará. Hermanos, qué tremendo. Si nosotros traducimos eso a nuestra vida espiritual, podemos ver cuántas veces Satanás ha hecho eso en nosotros. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios nos dice, cuando Dios levanta un profeta como Nehemías, que Nehemías fue delante de su rey y le dijo: rey, la casa de mis padres está destruida. Tú me das permiso de ir y restaurarla. Tú me das permiso de ir y hablar y ordenar la casa de mis padres. Y el rey le dio permiso. Cuando Dios envía a un profeta a reconstruir nuestra vida, a reconstruir nuestros muros, lo primero que se levanta es Satanás. Cuando Sanbalat oyó que iban a edificar los muros, ¿qué hizo? No dice que solamente se enojó, dice que se enfureció en gran manera.
¿Sabe? Cuando Dios te da una palabra de restauración, cuando Dios te da una palabra de edificación, cuando Dios dice que te va a bendecir, Satanás no se enoja. Satanás se enfurece en gran manera, hermano. Satanás se para y Satanás dice, esto no lo puedo permitir por ninguna circunstancia. Sanbalat dice que se enojó, pero que se enfureció en gran manera. Aleluya. Dice que usaron los escarnios y la intimidación. ¿Qué es eso? ¿Qué son los escarnios? Bueno, empezaron a hablar. Esos débiles judíos, esos débiles, ¿de qué sirve? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a edificar? Según ellos, ¿a dónde van a llegar si son débiles? Si no son funcionales, ellos no saben eso. Dijo, levantarán los muros con oración. ¿Sabe? Cuando Dios le dice a usted que ore, cuando Dios le dice a usted que se entregue, como lo ha hecho en estos meses, Satanás viene y le dice, usted va a cambiar la deuda externa con oración. Usted va a cambiar este mal gobierno con oración. Usted va a cambiar esos hijos rebeldes con oración. No. Aquí esto es de verdad, esto no es un cuento. Usted ya tiene todo perdido, usted está... Y Satanás te va a traer eso. Sanbalat les dijo, van a orar. Otra vez van a orar. Así van a arreglar todo. Y les dijo, este proyecto no es fácil. ¿Sabe? Satanás le va a meter en su mente. Este proyecto no es fácil. El levantar una congregación no es fácil. El levantar a sus hijos no es fácil. El levantar su economía no es fácil. Satanás siempre va a traer esas palabras. Él siempre va a retundar en tu mente que tú no puedes, que tú no vas a poder. Pero sabe una cosa. En medio de todas las mentiras que Satanás nos mete en nuestra mente, Él siempre va a traer una verdad. ¿Para qué? Para que usted, de esa verdad, usted tome todas las mentiras. Sí es cierto, no era fácil restaurar el muro, pero no era imposible. No era difícil, era prácticamente imposible. Pero ellos sabían que había una restauración ahí. Amén. Dice la palabra que los desanimó, que los golpeó. Eso hace Satanás. Cuando Dios trae una palabra a nuestra vida, Satanás lo primero que va a hacer es atraer desánimo. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo sabemos cuando nos habla Dios y cuando nos habla el diablo? Bueno, porque Dios te anima, Dios te dice tú puedes, Dios te dice levántate, Dios te dice cree, Dios te dice edifica, pero Satanás te va a decir eso no se puede. Mira, todo ese trabajo que estás haciendo, hasta una zorra que se suba por el muro se lo va a traer abajo. Y tú no puedes creer eso, tú tienes que mantenerte. Amén. Amén. Dice Nehemías y los trabajadores tenían una protección legal de parte de su rey. Ellos sabían, y Nehemías cuando comenzó el muro, Nehemías lo primero que hizo fue tener el permiso de su rey. Cuando tú vas a comenzar a edificar, ahora que Dios quiere que nosotros edifiquemos, ahora que Dios nos está metiendo en este nuevo mover, en este nuevo levantamiento, Dios necesita que tú tengas su consentimiento, que tú tengas su permiso. Amén. Dice, y podemos ver en Nehemías 2:7, nos vamos a devolver un poquitito para que si a Satanás se le olvidó ese decreto, hoy nosotros se lo vamos a leer para que vea que es cierto. Dice la palabra, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta a Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré.
y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios. ¿Sobre quién? Sobre mí, dijo Nehemías. Yo quiero que usted hoy decrete esas cartas. Cuando la Biblia habla de carta, eso significa decreto, eso habla de decreto. Yo quiero que usted levante la mano y usted diga: Dios ya me dio su favor, Dios ya me dio su favor, la mano benéfica de Dios está sobre mí. Diga: la mano benéfica de Dios está sobre mí, aleluya. No estamos caminando sin un permiso legal, hermanos. No estamos caminando a ciegas. Por eso es que Dios nos está pidiendo que empecemos a buscar de su palabra. Por eso es que Dios nos está pidiendo que comencemos a ordenarnos en Él. Amén. Porque necesitamos el respaldo de Dios. Dice la palabra que Nehemías ya tenía esa autoridad sobre él, amén. Pero Sanbalat y Tobías no tenían ninguna autoridad, no tenían ningún derecho legal y no tenían ningún decreto en su mano para destruir y para detener la obra. Amén. Vuelva a levantar su mano y diga: Satanás no tiene ningún derecho legal para detener la obra que Dios me tiene haciendo en mi casa. Satanás no tiene ningún derecho legal para destruirme. Aleluya. Dice que ellos no tenían ningún derecho legal. Amén. No tenían ningún derecho legal. Que eso le quede en su mente, que eso le quede en su espíritu. Yo tengo un decreto de parte de Dios. Yo tengo un decreto de parte de Dios, pero Satanás no tiene ningún derecho legal sobre mí. Aleluya. Hermano, Satanás no tiene ningún derecho legal sobre usted, pero sobre su cabeza está pesando el derecho legal de Dios. Dice que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Usted sabe qué significa que la mano de Dios estaba sobre Nehemías? Hay algo que a mí me gusta mucho, y es que cuando yo veo al hermano Ronnie, que es nuestra cobertura, él siempre nos saluda y nos pone la mano en la cabeza y nos saluda. Usted sabe, eso quiere decir: estoy complacido contigo, estoy aquí contigo. Amén. Igual hace Dios hoy en tu vida. Dios pone su mano sobre tu cabeza y Dios pone tu mano ahí porque Él quiere decir que este es mi hijo. Este es mi hijo, yo lo estoy cuidando, yo lo estoy protegiendo. Aleluya. Dicen el versículo 4 y 5 de Nehemías 4, dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No descubras ni su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaron. ¿Sabe qué hizo Nehemías cuando ellos se pararon de frente? Cuando ellos vinieron y los ofendieron y hablaron. Nehemías no habló. Nehemías no debatió con ellos. Nehemías no vino y empezó a gritarles: y dime que te diré, y yo te ofendo y él me ofende, y nos ofendemos y nos hablamos y nos gritamos. No, dice la palabra que Nehemías fue donde tenía que ir. Usted sabe qué hace un niño cuando otro niño lo maltrata. Corre donde su papá y le da las quejas, y su papá soluciona. Nehemías hizo exactamente lo mismo. Fue donde su papá: oye Dios, nosotros que somos objeto de menosprecio de aquellos. Oye Dios, que aquellos nos están lastimando. Oye Dios, que aquellos nos están golpeando.
Él llegó donde tenía que llegar. Él llegó y llamó la atención de Dios. Oye, Dios, oye. Nosotros tenemos que llamar la atención de Dios, hermanos. Tenemos que cautivar la atención de Dios primeramente. Tienes que llegar todas las mañanas y decirle, oye Dios, aquí estoy. Dios, aquí estoy. ¿Qué tú tienes para mí este día? ¿Qué tú quieres que yo haga este día? Yo ahora te hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que tú tocas en las mañanas? ¿O qué es lo primero que tú haces en la mañana cuando abres tus ojos? ¿Coges el celular? ¿Vuelves a ver por la ventana a ver si está lloviendo o no? ¿Vuelves a ver qué pasó en la casa, si la casa está bien? ¿O le dices, Señor, gracias, aquí estoy? Amén. Encomiendo mi vida delante de ti, Señor. ¿Sabes? Lo primero que tú haces en tu día es tu prioridad. Esa es tu prioridad. Nehemías, cuando lo ofendieron, cuando lo maltrataron, cuando le hablaron al pueblo, cuando los trataron de inútiles, Nehemías vino y le dijo, Dios, ¿estás oyendo? Me están maltratando. ¿Qué hago? ¿O qué haces? Tú me dices. Y Dios se levantó para bendecir a Nehemías. Amén. Dios se levantó, Dios puso su mano y Nehemías encontró el resultado después de ese ataque. Nehemías siguió construyendo. Nehemías siguió con más fuerza, dice la palabra. Dice, edificaron pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Cuando yo me desgaste con el enemigo, tengo más ánimo para trabajar. Amén. Cuando yo no me desgasto, con el enemigo, yo tengo más ánimo de trabajar. Dice que ellos, cuando Dios vino, cuando Dios les dio más fuerza, ellos levantaron la muralla hasta la mitad. Amén. Yo no me tengo que desgastar con el enemigo. Hermano, usted no se tiene que desgastar con su enemigo. Usted no tiene que traer contienda con su enemigo. Y quiero dejar algo claro. Cuando yo le digo a usted su enemigo, yo no le estoy diciendo que su hermano es su enemigo, que su hijo es su enemigo. No, le estoy diciendo que lo que habita en esa persona que no tiene a Cristo, esa persona que está en rebelión, esa persona que está viniendo a traer dolor y quebranto a su vida, ese es el enemigo, no la persona. Usted no va a venir y va a pelearse contra su familiar, no, usted va a hacer resistencia al enemigo que está ahí para que usted no pueda levantar la obra, amén, para que Dios no pueda levantar la obra que está haciendo en su familia. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Bueno, tiene que postrarse y orar. Señor, yo pongo en ti la salvación de mi familia. Yo pongo en ti la bendición de mi casa. Yo pongo en ti, Señor, la bendición en mi alacena. Padre, que no nos falte trabajo. Padre, y usted empieza a edificar con oración, empieza a edificar con trabajo, empieza a edificar con palabra, aleluya. Dice el versículo 7 y 8, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar. ¿Cómo estaban ya los portillos? Estaban cerrados. Cuando Satanás ve que tú empiezas a cerrar puertas,
¿Cuáles son esas puertas que tú cierras? Muchas veces son estas. ¿Sabe? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y usted tiene que saber que estos son puertas, que estos son puertas, que estos son puertas. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del enemigo, cuando nosotros dejamos de ver las circunstancias, cuando nosotros dejamos de hablar negativamente, cerramos esos portillos. Cuando Satanás vea que tú aprendiste y que tú edificaste y que tú cerraste esos portillos, ya estaba el trabajo a la mitad, pero él ya sabía que estaba en problemas. Amén. Él ya sabía que estaba en problemas. Y dice que ¿qué hizo el enemigo? Dice la palabra que el enemigo salió huyendo aterrorizado. ¿Verdad que no? Dice que el enemigo, donde vio la obra, se encolerizó todavía más. Amén. Se encolerizó todavía más cuando Satanás vea que la obra está siendo reedificada, cuando Satanás vea que te estás levantando, cuando Satanás vea que estás cambiando, cuando Satanás vea que estás tomando las cosas en serio delante de Dios, cuando Satanás vea que tú eres fiel, cuando Satanás vea que tú honras la palabra, cuando Satanás vea que tú honras a Dios, él va a salir huyendo. No, Señor. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a encolerizar más. Pero entonces, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo haces? Porque tienes que reprenderlo, porque tienes que echarlo, porque tienes que sacarlo de tu vida. Amén. Ya no es solamente estarse quejando, estarse murmurando, estar trayendo violencia. No, tenemos que mantenernos en la guerra. Amén. Amén. Satanás usa la estrategia del miedo. Usted sabe eso, Satanás usa la estrategia del miedo para que nosotros seamos vencidos. Yo quiero decirle a usted que la victoria ya está en sus manos. Yo quiero decirle a usted que la promesa ya está en sus manos. Yo quiero decirle a usted que la salvación de su familia ya está en sus manos. Yo quiero decirle a usted que la reedificación que Dios está haciendo en su vida ya está en sus manos. Pero Satanás necesita hacerle creer a usted que todo está perdido. Satanás necesita hacerle creer a usted que hay una guerra para ver si se gana o se pierde algo. No, aquí la única guerra que estamos librando es para que Satanás entienda una y otra vez más que él ya fue derrotado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Aleluya. Santo. Usted no está luchando por ganar. Usted ya ganó. Usted no está luchando por obtener. Sabe, usted ya obtuvo. Solamente tiene que arrebatar esa mentira que Satanás ha puesto en su mente. Esa estrategia de miedo, esa estrategia de temor que Satanás le trae: esto no va a pasar, es que su familia es muy difícil, es que su familia tiene una dura cerviz, es que mire que ya no dan trabajo a personas mayores, es que mire que ya esto no funciona, es que mire que cómo está el mundo, es que mire que ya todo está perdido, es que mire, ¿sabe? Ese es que mire es para que tú entres en terror. Muchas veces, y yo le aconsejo casi siempre a las personas, nosotros tenemos que saber cuándo vemos y cuándo no vemos noticias. ¿Por qué? Porque los noticieros, las noticias que exageran en las redes sociales, eso es para que las personas entren en terror, eso es para que las personas pierdan su valor, para que las personas pierdan su carácter y se derroten ellas mismas, porque nosotros no estamos derrotados, nosotros ya tenemos la victoria. Aleluya. Ya está la victoria. Tenemos que entender que la confusión en el pueblo es la estrategia de guerra más importante para Satanás.
La confusión en el pueblo es la guerra más importante, es el arma más importante que Satanás tiene. Confundirnos de los principios, confundirnos de dónde Dios quiere llevarnos, confundirnos. Es que yo no me veo orando tantas horas. Es que si yo me pongo a orar tanto, yo pierdo tiempo. Es que si yo le doy 2 horas al Señor en el culto, yo tengo que hacer. Es que vea, el tiempo no me alcanza. Es que el dinero no me alcanza. Es que yo no puedo dar para el Señor porque nada me alcanza. Ahorita nada está alcanzando. ¿Sabe? Eso no es así. Porque cuando al pueblo de Dios no le alcanzó, Dios mandó alimento del cielo. Porque cuando al pueblo de Dios no le alcanzó para vivir una moda y para comprar sus ropas y para comprar su vestimenta, sabe, duraron 40 años y su ropa no se desgastó, su calzado no se desgastó, su vida no se desgastó. Pero ahora, si tú quieres vivir de apariencia, si tú quieres vivir de la gloria de este mundo, pues es otra cosa. Amén. Pero el Señor quiere que vivamos dependientes de Él. El Señor quiere que vivamos de su gracia y de su poder. Amén. El Señor quiere que le honremos. El Señor quiere que seamos agradecidos, hermanos. Cuando tú dices, yo no doy porque no me alcanza. Yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo. Es que si yo salgo me pega el virus. Es que si yo hago, ¿sabe? Le va a llegar donde usted esté y va a perder dinero donde usted esté. Y no le estoy declarando maldición, sino que está sacando de su vida el proveedor de todas esas cosas. Amén. Amén. ¿Usted me está entendiendo este principio? Cuando yo declaro, es que me quedo encerrada en mi casa. Yo no estoy diciendo que sea imprudente. Tenemos que ser cuidadosos, pero tenemos que aprender a caminar en bendición delante de Dios. Y Dios nos va a guardar. Dios nos va a proteger. Si nosotros como pastores, como ministros del Señor, hubiéramos quedado guardados en las casas y nos hubiéramos quedado allí y hubiéramos dicho no podemos transmitir porque no podemos pagar los recibos, porque tenemos que guardar porque va a hacer falta el dinero, no podemos transmitir porque no podemos ir a nuestras iglesias, no podemos ir a visitar los miembros de nuestras iglesias porque nos contagiamos. ¿Sabe qué pasa? En este momento no hubiera un solo creyente porque la iglesia no se hubiera edificado. Y eso era lo que Satanás necesitaba del pueblo. Pero cuando tú te paras y tú dices, Jehová guarda mi salida y Jehová guarda mi entrada, Jehová me cubre y Jehová me bendice, ¿sabe? Es cuando el Señor nos levanta, es cuando el Señor nos bendice, es cuando el Señor toma el control de nuestra vida. Cuando yo tomo la palabra todos los días y yo digo, voy a ver qué tiene Dios para mí en este día, qué es lo que Dios quiere hacer para mí. Yo no me puedo quedar varado, hermano, escuchando solamente palabra. Yo tengo que crecer, yo tengo que impulsarme, yo tengo que levantarme. Yo tengo que saber cuál es mi Dios, aleluya. Dice que ellos nos intimidaron por más cosas que Sanbalat hizo para intimidarlos. Amén. Dice el versículo 9, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aleluya. Dice que oraron y pusieron guarda de día y de noche. Cuando el ataque comienza, hay 2 cosas que tienen que comenzar también. Tiene que comenzar la oración y tiene que comenzar la protección. Hermano, tú no puedes creer porque oraste ya estás protegido. Porque oraste ya nada te pasa. No, tú tienes
que protegerte. Tú tienes que orar para que Dios te dé estrategias. Tú tienes que orar para que Dios haga. Tú tienes que orar para que Dios envíe ángeles de protección. Pero tú tienes que estar vigilante por dónde Satanás va a llegar, por dónde Satanás te va a atacar. Dice que pusieron guarda de día y de noche. Cuando nosotros estamos de día, nosotros salimos y nosotros no nos fijamos si hay alguien acechando para asaltarnos porque es de día. Nos confiamos de la luz del día. Cuando nosotros como hijos de Dios creemos que todo está bien y que es nuestro día, que Dios está allí y que esto y que el otro y que la palabra dice, hay veces decimos la palabra dice cuando la palabra ni dice, pero tomamos y buscamos saber de dónde nos agarramos para poder ir a hacer las cosas sin pensar, sin cuidarnos, sin protegernos. Y no estoy hablando solamente de protección de mascarilla. Eso sí, todo el mundo corre y se lo pone. Andan con alcohol, pero es protección espiritual, hermanos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes por donde el diablo va a atacar, por donde el diablo nos va a golpear. Muchas veces estamos tranquilos y cuando se levanta un familiar y hace un desorden y hace un pleito y se revela, ¿dónde Satanás nos va a atacar? Muchas veces decimos, bueno, ya tengo mi salario, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, y viene un acontecimiento y hasta ahí llegó el salario. No podemos atenernos a lo que estamos viviendo en este mundo y lo que este mundo nos ofrece. Hermanos, tenemos que mantenernos en vigilancia a lo espiritual. Tenemos que mantenernos en vigilancia a lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos cubre, sí, Dios nos cubre. Dios nos guarda, sí, Dios nos guarda. Pero Satanás va a salir por algún lado a atormentarnos. Satanás va a salir por algún lado a golpear nuestra vida. Satanás va a venir a destruirnos. Satanás va a venir con la idea de cortarnos la promesa que Dios tiene para nosotros. Amén. Tenemos que estar comprometidos. Tenemos que estar comprometidos con Dios. Tenemos que estar comprometidos con la palabra. Tenemos que estar comprometidos a serles fiel a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así como Nehemías, dice Nehemías que él llegó y él rodeó la tierra para ver dónde estaban los muros caídos, dónde estaban las puertas caídas, dónde estaban las entradas para el enemigo. Tú tienes que rodear tu tierra, tú tienes que rodearte, tú tienes que pensar, tú tienes que ver qué puertas tú tienes abiertas, qué puertas son las que Satanás está utilizando para que tú no llegues y recibas la bendición de Dios. ¿Cuáles son esas puertas que están allí, que te están cautivando para que tú no puedas avanzar en el reino de los cielos? Amén. Tú tienes que identificarlas. Nosotros no podemos identificarlas. Cada uno. Por eso el Señor hizo este llamado de 3 meses personal. Es personal. Eres tú. Tú luchas por tu familia. Tú luchas por tu iglesia. Tú luchas por tu trabajo. Pero es personal. Tú tienes que luchar por ti. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que decirle, Señor, necesito conocerte. Necesito escucharte. Necesito aprender a orar. Necesito aprender, Señor, cómo hago para acercarme a tu presencia. Necesito aprenderlo, Señor. ¿Saben? Las cosas no van a llegar por arte de magia. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. ¿Saben? Las batallas que Dios permite es para que aprendamos. Es para que estemos atentos a lo que Él tiene para nosotros. Amén. Tenemos que aprenderlo.
Dice, envió un mensaje a los enemigos diciendo, no tendrán éxito, la obra de Dios continúa y no será detenida. Haremos los sacrificios que sean necesarios para ver concluida. Días agotadores, noches sin descanso, eso no importaba. ¿Sabe? Usted tiene que ver a su enemigo y usted tiene que enviarle en este momento una notificación a su enemigo. Usted tiene que enviarle una notificación. Yo le invito a usted que se pare como varón de guerra, que se pare como varona de guerra y usted le haga una notificación a su enemigo y usted le diga, ¿sabe qué, Satanás? No tendrás éxito. ¿Sabes qué, Satanás? Yo ya no quiero nada con el mundo. ¿Sabes qué, Satanás? Yo voy a ser el cristiano. Yo voy a ser la cristiana que Dios necesita de mí. Yo voy a ser la persona que Dios necesita para estos tiempos. Oh, Satanás. Satanás, a ti te digo, Satanás, a ti te digo, estás muy equivocado, estás muy equivocado. Y si tú hoy estás decretando que lo que yo hago se va a caer, que lo que yo hago se va a derrumbar, pues hoy yo te decreto y yo te digo que tengo el acta en mis manos. Yo te digo que tengo el acta de reconstrucción en mis manos y esta acta dice que tú no vas a poder hacerme frente. Esta acta dice que yo voy a reconstruir mi vida, que yo voy a reconstruir la vida de mi familia. Oh, Shita, Rabaikanda, la vasaya. Levántate, hermano, levántate. Esta palabra es para que nos activemos, hermanos. Esta palabra es para que nos activemos. ¿Sabes? Son días agotadores. Son noches sin descanso, dice la palabra. Pero ¿sabes? Eso no debe de importar. Eso no debe de importar. La obra tiene que continuar. La obra tiene que continuar hasta que Dios mismo ponga la firma y diga, hasta aquí tú llegaste. Tú tienes que seguir luchando. Tú tienes que seguir de pie. Aleluya. Tú no puedes agotarte. Tú no puedes agotarte. Un día yo vine y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero un año sabático, yo quiero ya descansar de todo esto. ¿Y sabe qué pasó? Satanás se vino con todo. Y Satanás dijo, ese es mi momento. Y Dios dijo, reconstruye los muros. Levántate nuevamente. No llegó tu tiempo. Cuando yo tenga ya lugares de delicados pastos y yo te lleve a esos lugares, tú vas a descansar. Y yo me imaginé tirándome en esos lugares de delicados pastos. Pero el Señor me dijo, todavía no. Todavía no. Si te tiras para atrás, a lo que vas a caer es a piedras. Porque tienes que seguir luchando. La batalla no se ha terminado. Aleluya. Levántate, levántate, hermano, y dile a Satanás, no tendrás éxito. No tendrás éxito, aleluya, no tendrás éxito. Nehemías 4:10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Santo Cristo dice, no podemos edificar el muro. Hay mucho cansancio, hay mucho agotamiento, hay mucho escombro. ¿Sabe, hermanos? Eso no es noticia. Eso no es noticia. Pero ¿sabe cuál fue el problema? ¿Sabe cuál fue lo que Satanás creyó que era su victoria? Que leímos pasajes antes y decía que el muro lo habían construido hasta la mitad. Todavía les faltaba la otra mitad. Todavía les faltaba edificar la otra mitad. ¿Sabes? Cuando tú estás en el punto medio, es el punto más peligroso. Cuando tú estás en ese punto medio. ¿Por qué? Porque Satanás te va a dejar cuando estás al principio edificar y trabajar y trabajar. Y tú trabajas con fuerza y tú dices ahora, pero cuando yo era joven, cuando yo estaba en aquella iglesia, yo hacía. Cuando el Señor me hablaba en aquellos tiempos, cuando yo predicaba en aquellos tiempos, cuando yo oraba
ayunaba en aquellos tiempos, es que yo vigilaba hasta una noche entera, es que yo ayunaba días de días y no me cansaba, pero llegaste al punto medio. Hoy estás en ese punto medio, en ese punto donde ya te cansaste, donde ya te agotaste. ¿Por qué? Porque has trabajado y es bueno ese trabajo. Y sabes, es bueno sentirse cansado. El Señor me decía, cuando yo le dije ayer, Dios, hay veces uno se cansa tanto, y el Señor me decía, ¿estás cansada? Yo le decía, me siento un poco agotada, y el Señor me decía, qué bueno, estás agotada porque estás trabajando. Si no estuvieras trabajando, si no estuvieras edificando la obra, si no estuvieras parada, no estuvieras cansada, estuvieras apesadumbrada, que no es lo mismo, pero te sientes cansada, y eso es porque estás en el punto medio. Ese punto medio es muy peligroso, hermanos, y estamos en ese punto medio. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que si pudiste. En este punto medio, Satanás ya descubrió que no eres un inútil. Satanás sabe que sabes que puedes. Amén. Amén. Pero también hay una clave en ese versículo. Dice que había mucho escombro. Ya nosotros llegamos a ese punto donde empezamos a sacar lo viejo, donde empezamos a botar, donde empezamos a quitar para construir. Pero ese escombro está ahí. Ese escombro ha sido acumulado y está acumulado y se acumula y se acumula y está ahí. Y tenemos que quitarlo. Amén, tenemos que quitarlo. Hoy tú tienes que quitar el escombro de tu vida. Hoy tú tienes que quitar completamente esos hubiera hecho. Tienes que quitar de tu vida esos si tal vez me hubiera, si tal vez hubiera hecho, si tal vez no hubiera hecho, si tal vez hubiera ido, si tal vez hubiera estudiado, si tal vez hubiera. Esos tal vez ya no existen. Esos tal vez ya no nos sirven para nada, hermanos. Esos tal vez ya no nos funcionan. Amén. Amén. Esos tal vez ya no se aplican en lo que Dios trae para nosotros. ¿Por qué? Porque ocupamos algo real. Ocupamos lo que tenemos en nuestra mano. Ocupamos limpiar y eliminar ese escombro de que tal vez hubieras hecho, de que no hiciste, de que no serviste, de que no te realizaste, de que... Un día el doctor me dijo, usted ya llegó a tal edad. Eran como los 30, ni siquiera era tan mayor, eran como 30, 35 años. Y el doctor me dijo, vuelva a ver hacia atrás, después de que me hizo algunas preguntas. Y me dijo, ¿no terminaste tu colegio? ¿No te casaste? ¿No tuviste hijos? ¿No tienes una profesión? No tienes nada. ¿Qué hiciste de tu vida? Tu vida no es nada. No lograste nada en tu vida. Ese es el peso que te está cayendo sobre los hombros hoy, porque no tienes un futuro. Y ese Zambalac es verdad. No tengo a nadie, no tengo quien levante mi mano, no tengo quien me apoye, no tengo una estabilidad, no voy a tener una pensión. Y un momentito, esto no está funcionando. Este escombro no me sirve, este escombro no me funciona. ¿Sabes? Satanás no tiene ni idea de lo que Dios estaba haciendo en mí. Satanás no tiene ni idea de lo que estaba guardado en mí, de esa escuela y de esa universidad y de ese trabajo que Dios estaba haciendo en mi vida y lo que Dios estaba produciendo en mi vida para estos tiempos. Y yo me levanté y yo dije, sí,
Quizás no tenga las armas suficientes para enfrentarme al mundo, pero el que me envió al mundo sí sabía lo que iba a hacer conmigo en este tiempo. Y yo me levanté y yo le dije: Satanás, no voy a tomar ese desánimo. Satanás, no voy a dejar que me desanimes. Sanballat sabía que ellos ya estaban quizás en un posible desánimo y que eso iba a ser muy dañino para su victoria. Ya estaban cansados, ya estaban golpeados, y vuelven a ver y estaba el escombro ahí todavía. Pero Dios les dijo: tranquilos, no se preocupen, Dios es fiel. Y dice el versículo 12, dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveríais, ellos caerán sobre vosotros. Dice que habían judíos entre ellos. Habían judíos ahí camuflados entre el pueblo de Sanballat. Y eran los que venían y les decían y les advertían del ataque. ¿Sabe? Hay gente allá. Hay ángeles en medio de ese convivio satánico que está en contra de nosotros. Hay ángeles de Jehová. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros vemos demonios y es que vi un espíritu y qué miedo. Es que Satanás se movió. Es que vi una bruja. Es que aquel me está haciendo daño. Es que la envidia. Y todo eso lo vemos tan fácil. Y vemos una sombra que pasa en la noche y decimos: fue un espíritu, fue un espectro, fue Satanás. Vemos tan fácil la manifestación del diablo, hermanos. Pero no vemos tan fáciles la cantidad de ángeles que dice la palabra, que el Señor nos envía a guardarnos, que el Señor nos envía a traer buenas nuevas de salvación a nosotros. ¿Cómo es posible, hermanos? Tenemos que aprender a ver esos ángeles. Tenemos que aprender a ver la bendición de Dios. Tenemos que aprender a ver a Dios actuando en medio nuestro. Uno tiene que aprender. Yo recuerdo una vez cuando estábamos en otro país. Entramos a una tienda, mi hermana y yo. Y había una señora muy molesta en esa tienda. Un muchacho le había pedido que le hiciera precio por lo que él estaba comprando. Y ella le gritó tanto y le dijo que no le iba a hacer precio, que no le iba a rebajar ni un colón, que no le iba a rebajar nada, le decía. Y cuando nosotras cruzamos la puerta, esa mujer volvió su cabeza y dijo: a ellas les voy a hacer mucho precio, decía. Compren. Ella hablaba en portugués o no sé, ella hablaba extraño, solamente eso decía. Compren lo que quieran, mucho precio. ¿Sabe qué es eso, hermanos? El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Y yo hubiera dicho: qué señora más linda. Pero yo sabía que era el ángel de Jehová. ¿Por qué? El ángel de Jehová estaba dominando la mente y la voluntad de esa persona. Porque si ella hubiera sido una persona tan linda como nos trató a nosotros, por lo menos no hubiera tratado tan mal al otro joven. Pero Dios manda a sus ángeles a doblegar lo que Él tiene que doblegar para que nosotros recibamos lo que tenemos que recibir. Así que si usted cree esta palabra, que si usted
fuera una persona visionaria, usted volvería a ver a la ventana de su casa, o usted vería por la puerta de su casa y usted vería ese montón de ángeles que vienen en su ayuda. Usted vería ese montón de contactos de oro que el Señor está enviando a bendecirle. Usted vería esas personas que dice la palabra que la bendición correrá detrás de nosotros y nos alcanzará la bendición. Usted vería eso. Amén. Dice que el pueblo, Dios tenía entre el pueblo de Sanbalat personas que llegaran a darles las noticias, personas que llegaran a advertirles del ataque de Satanás. Y Dios tiene delante de ti personas listas para advertirte de ese ataque de Satanás. Amén. Dice Nehemías el 4 del 13 al 14, dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y vuestras casas. Aleluya. Dice que los puso por familia. Nuevamente volvió a unir las familias. ¿Por qué digo nuevamente? Porque si usted recuerda, cuando hemos estudiado que se hizo la reconstrucción del muro y de las puertas, lo hicieron por familias. Cada quien salía y reconstruía el frente de su casa, el frente de su territorio. Amén. Y ahora otra vez Nehemías vuelve a unir al pueblo por familias. Amén. Dice que por familias, con espadas, con lanzas, con arcos. ¿Sabe? El Señor te dice hoy: ponte la armadura. Levántate, pon la armadura de Cristo, porque es una batalla. Sí, es una batalla. Y usted me dirá: otra batalla más. No viene otra batalla más. Es la misma, no viene otra, es la misma. Solamente que Sanbalat se enojó más. ¿Sabe? Y al principio ellos lo que querían era hacernos retroceder. Sanbalat al principio lo que quería era hacer retroceder al pueblo. Sanbalat al principio lo que quería era evitar que construyeran el muro. Pero luego lo que quería era destruirlos. Dice el 15, dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Cuándo pasó eso? ¿Usted escuchó cuándo pasó eso? Dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Que lo habíamos entendido. No es que usted lo escuche, no es que usted lo crea, es que usted lo entienda, que usted entienda que ya la victoria está en sus manos. Y dice: y nos volvimos todos al muro, cada quien a su tarea. Amén. Satanás no quiere una batalla. Sanbalat no quería una batalla. Sanbalat no la quería, porque él sabía que ya estaba perdida esa batalla. Él lo sabía. Satanás sabe que la batalla está perdida. Satanás no quiere una batalla contigo. Satanás no la quiere porque él sabe que está perdida, pero Satanás quiere atemorizarte. Satanás quiere
aterrorizarte. Satanás quiere hacer que tú pierdas el enfoque de lo que Dios tiene para ti, para que tú te vayas y tú solo te destruyas y tú solo te apartes de la voluntad de Dios y tú solo dejes lo que Dios tiene para tu vida. Satanás sabe que la batalla ya la tiene perdida. Él la sabe. Satanás solamente llega a ti para evitar el proceso que Dios tiene en la obra. Amén. Es que otra vez estoy en proceso. Sí, toda obra tiene un proceso y tú eres una obra de Dios y tú no te vas a terminar de concretar hasta que estés en la presencia del Señor. Entonces tú eres una obra en proceso de levantamiento. Entonces Satanás necesita detener la obra. A Satanás no le interesa si tú cuidas tu salvación y tú te vas al cielo cuando tú te mueras. Eso no le importa a Satanás. A Satanás le interesa que tú no completes la obra y que tú no salgas a hacer lo que Dios tiene para ti y que tú no alcances a un montón de perdidos, porque eso a él no le agrada. Satanás necesita que tú no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Hay personas que dicen, es que usted sabe, hermana, yo no me congrego, pero nosotros no le hacemos mal a nadie. Nosotros estamos en la casa y oramos y leemos la palabra y aquí. Sí, pero Dios no te trajo para que estuvieras aquí. Dios te trajo para que se cumpliera su reino en este mundo, para que Satanás entienda una y otra vez más que está derrotado, para que Satanás entienda que él no tiene poder y autoridad, para que Satanás entienda que nunca de los nunca jamás va a tomar el reino de Dios. Amén. Entonces el asunto no es que tú estés bien. Satanás no le importa si tú estás bien. Satanás le interesa que tú no concretes la obra que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Amén. Esa es la diferencia. Dice Nehemías 4, 16, 18, dice: después aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, así edificaban, y el que tomaba la espada estaba junto a mí. Aleluya. Dice que con una mano edificaban y con la otra mano tenían la espada. Amén. Con una mano tenían la espada y con la otra mano tenían la pala. Dice, el reino de Dios es construido tanto con la espada como con la pala. Una espada para enfrentar a toda fuerza espiritual de maldad y la pala para hacer el trabajo de edificar el pueblo de Dios. Amén. Tú tienes que cuidar. Tú tienes que mantenerte, tú tienes que guardar por qué lado va a entrar Satanás, por dónde te va a herir, por dónde te va a lastimar. Pero igual tú tienes que seguir edificando, tú tienes que seguir edificando, porque Satanás no está peleando contigo para destruirte. Satanás está peleando contigo para que no termines la obra. Satanás lo que está haciendo es hacerte perder el tiempo, porque mientras más el tiempo se pierde, menos, según él, va a lograr Jesús venir por su pueblo. Entonces, tenemos que edificar. Amén. Amén. Y dice el último versículo, ya para concluir, del 19 al 23, dice:
Se hacen planes para mantener una defensa lista, dice el versículo. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dijo entonces el pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni los jóvenes, ni la gente de guardia que se seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Usted me dirá, esto último, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relevancia tiene? Pues déjeme decirle que es uno de los puntos más importantes. Dice que permanecían vestidos en la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Usted no se puede descubrir, usted no se puede quitar su cobertura, usted no puede agarrar su cobertura y decir: esta cobertura no me sirve y mejor la quito y voy a buscar otra. Eso usted lo puede hacer cuando usted no está en batalla, porque usted le puede preguntar al Señor: Señor, ¿usted quiere que yo me mueva, que yo me cambie, que yo busque otra congregación, que yo haga? Pero cuando estamos en batalla, hermanos, cuando Dios nos ha establecido una cobertura, cuando Dios nos ha marcado, cuando Dios nos ha llevado a un lugar, yo tengo que tener esa cobertura puesta. Yo tengo que decir: voy a guerrear por esta cobertura. Amén. ¿Sabe? Cuando yo veo en los trabajos que las personas llegan con uniforme, sus jefes les dicen: tienen que venir limpios, tienen que venir aplanchados, tienen que venir bien ordenados. ¿Por qué? Porque ese uniforme está señalando, está marcando de qué lugar es esa persona. Amén. Y quiere decir que si uno llega a un lugar y ve a una persona toda arrugada, toda sucia, uno dice: este lugar no es serio, este lugar no es confiable. ¿Sabe? Yo tengo que ponerme mi cobertura. Yo tengo que ponerme mi cobertura. Y yo tengo que decir: esto es lo que Dios tiene para mí. Esto es a lo que Dios me llamó. Esto es lo que Dios anhela de nuestra vida. Y yo quiero decirle a usted: usted aquí está bajo una cobertura. Y si usted es parte de nuestra congregación, usted tiene que saber a qué Dios nos llamó. Yo quiero pedirle, Carito, porfa, páseme el manto, el naranja. Dios nos llamó a una cobertura. Dios nos dio una cobertura. ¿Usted sabe cuál es esa cobertura? ¿Cómo se llama nuestra congregación? Y quiero decirle a los que nos están escuchando en este tiempo, que es una bendición que estén con nosotros. Quiero decirle que nuestro ministerio se llama Siapamies, pero como iglesia nosotros nos llamamos Tabernáculo de Adoración, la Gloria Cabot. ¿Por qué la Gloria Cabot? El Señor nos daba este emblema. Y puedo ver este manto. No sé si usted logra ver y ver los detalles de este manto. Este manto dice la Gloria Cabot. La Gloria Cabot significa la gloria permanente de Dios, la gloria que no pasa, la gloria que está ahí, la gloria que se mantiene. Y este manto está manchado con dorado y con rojo. ¿Usted sabe qué tipifica eso? Tipifica la sangre y tipifica la gloria. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos bajo un mover del Espíritu, yo tengo que entender que mi cobertura, a mí lo que me cubre, es la gloria permanente de Dios. Amén. Pero yo tengo que entender
que la gloria permanente de Dios, para que me cubra, yo tengo que atraerla. Yo tengo que guardarla, yo tengo que cuidarla. Podemos ver cómo la gloria que se tipificaba en el tabernáculo estuvo en una casa por años y no sirvió de nada, porque no la valoraron, porque no la cuidaron. Pero estuvo 3 meses en un lugar esa gloria, esa presencia de Dios tipificada en un arca, y cambió la vida de esas personas. Amén. Ahora yo quiero decirle a usted, esto es lo que a usted le cubre, la gloria permanente de Dios. ¿Y usted sabe qué quiere decir la gloria permanente de Dios? Que Satanás no tiene autoridad para con nosotros, que Satanás no tiene nada que hacer en nuestro ministerio, en nuestras casas, en nuestras vidas. Pero él va a pretender hacernos creer que sí tiene autoridad, que sí tiene poder, que sí tiene señorío. Y hoy yo quiero decirle, usted está bajo esa cobertura, bajo la cobertura de esa gloria permanente de Dios, bajo la cobertura del sojar del Espíritu. Pero sabe, tenemos que guardarlo. Yo les decía a los hermanos líderes ayer que estábamos en la reunión de líderes, de ministros, yo les decía, cuando a mí el Señor me dijo que entrábamos en estos 3 meses, y yo le pregunté al Señor el primer mes, ¿de qué se va a tratar? Y el Señor me dijo de atrios. El Señor me dijo de atrio. Yo me asusté, hermanos. Yo me asusté espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque este mes el Señor nos va a preparar para entrar al lugar santo. Y es personal, hermanos. Entonces nosotros estamos entrando en ese lugar santo, estamos de camino, estamos en un proceso, estamos en ese proceso de sacrificio, estamos en ese proceso de purificación, porque el fuego purifica, y estamos en esas semanas de purificación. Pero el 15 de este mes estaríamos a la mitad del atrio, y el Señor me decía, el 15 de este mes vamos a hacer lavamiento de pies, vamos a lavar nuestras manos y vamos a confesar que estamos quedando limpios, que estamos consagrándonos para el Señor, que vamos para adelante, que vamos a cosas grandes. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que el otro mes entramos al lugar santo. Y yo les decía a los líderes, prepárese, porque ustedes van a sentir un grillete en su pie, y ustedes van a sentir una cuerda en su pie, porque vamos a ir, vamos a caminar. Pero si usted no se preparó en el atrio, si usted no se santificó en el atrio, si usted no se quedó en ese fuego que dieran vuelta y que le quemaran a usted todo lo que tienen que quemarle, y que sacaran de usted todo lo que tienen que sacar, y usted entra al lugar santo, ese pie va a ser jalado por esa cuerda, y usted no va a ser acepto en la presencia del Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando los sacerdotes traían fuego extraño, cuando los sacerdotes no cumplían y no hacían que el Señor estuviera complacido con ellos, ellos morían en ese lugar santo y eran alados con una cuerda. Hermano, prepárese. Prepárese, porque viene la gloria Cabot sobre esta casa. Viene la gloria Cabot sobre tu vida. Viene la gloria Cabot sobre tu casa, sobre tu ministerio. No dejes ninguna puerta abierta, hermano. No te estoy asustando. No te estoy asustando, te estoy previniendo, El Señor quiere que tengamos orden en su casa. El Señor quiere que ordenemos nuestra vida. El Señor quiere que ordenemos nuestra familia. El Señor quiere compromiso. El Señor no nos quiere sentados en un sillón de una sala recibiendo solamente. Es tiempo de que demos, es tiempo de que nos movamos, es tiempo de que le preguntemos al Señor: Señor, ¿tú quieres que yo estudie
estudie esto. Le digo a los jóvenes ahora, el Señor me dice que les diga, me preguntaron a mí si lo que ustedes van a estudiar está en mi voluntad. Es tiempo de que le preguntemos cada paso al Señor. Es tiempo de que le digamos, Señor, esto es tuyo, esto no es tuyo, esto tú quieres que yo haga, esto tú no quieres que haga. Señor, esta persona me conviene de amistad o esta persona no me conviene de amistad. Usted me dirá que es extremista. No, la palabra dice que todo me es lícito. La palabra dice que todo yo lo puedo hacer. La palabra dice que todo lo puedo hacer, pero que no todo me conviene. No porque sea pecado, hay cosas que no son pecado, pero no convienen para los planes que Dios tiene para mi vida. Entonces, eso los anula de mi vida. Usted me dirá, ¿por qué Dios permitió que aquella persona lo hiciera y yo no? Porque eso se acomodaba para el plan que Dios tenía para aquella persona, pero no se acomoda para el plan que Dios tiene para ti. Entonces, pregúntale al Señor, Dios, ¿qué me conviene? Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero la única forma de hacerlo es de rodillas. La única forma de hacerlo es postrándose delante de Dios. La única forma de hacerlo es honrando la palabra de Dios. Es bendiciendo la palabra de Dios. Porque esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor trae para nuestra vida. Aleluya. Esto es lo que el Señor trae para nuestra vida. Esta gloria cabot, esta gloria permanente. Que bien yo puedo orar y puedo ungir y puedo ministrar con este manto y puedo desatar esa gloria permanente. Pero sabes, será permanente en el momento que estamos ministrando. Y luego cuando vienen las cosas normales, cuando viene el diario vivir, todo va a seguir igual. Pero cuando yo muevo este manto, lo muevo natural, pero lo mueves en tu casa espiritual y tú declaras esta gloria cabot, tú declaras esta gloria en tu vida. Así venga la tormenta, así venga el diluvio, así vengan las aguas que vengan, este fuego no se va a acabar, este fuego no se va a terminar. ¿Ves? Dios va a mover fuego, Dios va a mover fuego, Dios va a hacer una columna en esas noches oscuras, en esas noches donde el enemigo te asedia. Dios va a mover ese fuego, Dios va a mover ese fuego y te va a guiar y te va a proteger. Dice la palabra que cuando el enemigo se acercaba al pueblo de Israel, Dios agarraba ese fuego y lo ponía en medio del enemigo y del pueblo, aleluya, y el pueblo no se podía acercar. Eso es lo que Dios quiere para nosotros este tiempo. Dios quiere que tú edifiques, que tú no dejes el muro a medias. ¿Sabes? Porque el muro a medias se puede brincar el enemigo por encima y de nada va a servir tu trabajo, de nada va a servir tu esfuerzo, pero el Señor quiere que tú te levantes. Oh Espíritu Santo, yo quiero dejar hasta aquí la palabra porque hoy me excedí un poco, pero el Señor necesitaba que esta palabra viniera a nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga su salida y su entrada. Hermanos, empiecen a edificar muros. Empiecen a levantarse. ¿Sabe? Porque puedes estar cansado. Dice la palabra que el pueblo sí estaba cansado por fuera. Estaban cansados sus huesos, pero su espíritu cobraba ánimo día a día. Su espíritu se levantaba día a día. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Que tú recobres ánimo, que tú te levantes. En el nombre de Jesús, Padre, ahora yo declaro sobre cada persona que está escuchando en este momento, Dios. Padre, trae tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, esas cartas de decreto, Dios, que tu pueblo necesita para levantarse. Esas cartas de decreto que tu pueblo necesita para decirle a Satanás que él está vencido. En el nombre de Jesús, yo ahora declaro esas actas en sus manos y que ellos sepan que tienen la autoridad, que ellos sepan que tienen la bendición, que ellos sepan que tienen la victoria. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora declaro esas actas, Señor, en este momento. Hermano, y le recuerdo en el nombre de Jesús, tu victoria ya está.
Recuerda que no estás peleando por una victoria. Estás peleando porque Satanás te quiere intimidar. Pero ya la victoria está y decláralo en tu mano en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones y que el Señor pueda traer diseño en sueños y en visiones a su vida. Amén. Les bendecimos, hermanos. Gracias. Amén.